Gracias por continuar con nosotros. Aquí junto a Carmina Valdizán estamos realizando el análisis, estamos repasando con su autor, el doctor Carlos Sabino, y también de María Lorena Castellanos, el libro La Independencia y el Centenario. Es un libro de la editorial SET. Carlos Sabino, continuamos. Yo dejé ahí una inquietud muy A puntual. ver, repítemela. ¿Por qué en septiembre ¿Por qué exactamente? no por qué no el 12 de septiembre? ¿Por qué no el 20 de septiembre? ¿Por qué el 15 de septiembre en específico? Bueno, la historia es así. Los juegos de las personas, de los grupos, de las cartas, van y vienen. No te podría decir por qué no fue el, el 12 o el 14 o el 18. Sí te puedo decir algo, y creo que me van a comprender los oyentes y los que me están viendo, que había que hacer algo rápido. O sea que si no hubiera sido el 15, podría haber sido un poco antes. Pero había la conciencia de que había que hacer algo rápido porque ese ejército trigarante, ese ejército que había formado Agustín de Iturbide junto con los insurgentes, estaba formando ya una nueva entidad política que era un imperio. Y lo que había sido el reino de Guatemala comenzaba a mostrar síntomas de desintegración. Chiapas se había adherido ya al imperio, Quetzaltenango también. En varias ciudades se estaba hablando de eso. O sea que si lo hicieron el 15 fue lo antes que pudieron hacer. Así como suceden las cosas, como cualquier fecha histórica, ¿verdad? ¿Por qué el 4 de julio? Bueno, porque el 4 de julio se declaró independiente de los Estados Unidos. Hay que reunirse, hay que convocar a la gente, y a lo mejor conviene que sea un lunes o un domingo. Así es exactamente. La historia es coyuntura, es cosa específica, cosa concreta. La historia no es una teoría, la historia es lo que hacemos los seres humanos. Y bueno, ¿por qué estamos haciendo este programa hoy? Bueno, podría haber sido otro día, pero hay limitantes, hay situaciones prácticas también. Doctor, y para comenzar a hablar de la independencia, creo que hay una interrogante que se responde con el pasado a interrogantes del presente, y es precisamente esa: ¿por qué se da? ¿Por qué esto hay que hacerlo rápido? Mucha gente se pregunta por qué y para qué se dio esta independencia. Bueno, mira, a mí me asombra un poco eso, lo que yo he visto en Guatemala, porque no sucede así en otros países latinoamericanos. ¿Por qué había que ser independiente? Bueno, yo contrapreguntaría, que querían seguir siendo parte de un imperio español que ya prácticamente estaba en decadencia. ¿Qué nos ofrecía ese imperio? Sino atraso y dominación política. Entonces, la oportunidad ya la habían agarrado, ya la habían tenido en sus manos en más de la mitad de Sudamérica. Yo diría que para este año del 21, prácticamente en toda Sudamérica, se entendía que no tenía sentido ser subordinados, ser dependientes de una potencia que ni siquiera nos ofrecía nada positivo y nada concreto. O sea que no veo yo realmente casi la pregunta. No le veo sentido en el sentido que ser independiente significa asimilar el propio destino, asumir la existencia como entidad. ¿Qué entidad? Bueno, en ese momento había tres posibilidades. Al final, digamos, del recuento histórico, la Guatemala que hoy conocemos, la Guatemala grande, que hubiera sido la República Federal de Centroamérica, o el imperio más grande aún, que hubiera unido México, Centroamérica, parte de Estados Unidos y hasta las Antillas. Pero quedar subordinados a un país que no tenía prácticamente una armada, que no te podía defender, que no te facilitaba el comercio, ni siquiera la producción de riqueza, que no te facilitaba infraestructura, que lo que hacía era mandarte gente para que te gobernara, ¿en qué cabeza cabe? Apenas tienes la oportunidad, tienes que hacer lo que es lo que hizo Bolívar, San Martín, Iturbide, O'Higgins, en fin, casi todo. O sea, yo creo que esas preguntas son un poco falaces, en el sentido de que
Nadie estaba diciendo que con esto íbamos a lograr un reino de felicidad, que íbamos a lograr todas las metas. No, lo que estábamos haciendo era romper un lazo que nos tenía amarrados. Y de ahí en adelante, como país independiente, podemos hablar de un destino, de construir un destino. Pero el lazo había que romperlo. Ya estaba prácticamente disuelto. No del todo disuelto, pero prácticamente ya ese lazo no tenía consecuencias prácticas, al menos positivas, de ningún tipo. Entonces, la independencia significa eso, asumir el propio destino. ¿Quién quiere hoy, quién critica hoy eso? Yo lo entiendo. O si lo entiendo, veo una manera muy particular de razonar, en el sentido de decir, habría que haber hecho otra cosa. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Aparte de mantenernos como subordinados, ser independientes. O provocar un motín, provocar un alzamiento, empezar a perseguir a los españoles. ¿Qué se iba a ganar con eso? Por eso la independencia fue pacífica y por eso tiene un gran valor que haya sido pacífica. Yo pienso que evitar el derramamiento de sangre, lograr un compromiso político como se logró en ese momento, es un hecho positivo que las personas que tienen un sentido, digamos así, humanista, un sentido moderado, constructivo de la política, deberían reconocer, deberían valorar. Y por eso yo soy de los que pensamos que hay que celebrar el Bicentenario, y aunque yo no haya nacido aquí, tengo mi bandera puesta aquí en mi ventana. Carlos Sabino, este tema de que nuestra independencia fue pacífica también no solo se encuentra en el libro, sino también es coincidente con las apreciaciones y conclusiones de Francisco Pérez de Antón, también en su libro más reciente. Pero yo me quiero referir al capítulo 5. El capítulo 5 del libro, que se titula Reflexiones a 200 años de distancia, son pocas páginas, pero resume mucho del contenido. No quiero decir que solo por el capítulo 5 vayan a comprar el libro. No. El libro es muy valioso. El libro es valiosísimo. Sí. Lo que pasa es que en este capítulo 5, en medio, se incrusta, plantea muchas reflexiones, y aquí va mi pregunta, mi comentario, y es esa nuestra relación con la América Central, con Centroamérica. Porque en un par de líneas y párrafos, pues como que no solo nos describe lo que sucedió, las rebeldías de Nicaragua, es esa parte que El Salvador en un momento se quiso anexionar a los Estados Unidos, rechazaban a la capital de Guatemala como el centro, Costa Rica, que no aparecía y que de repente aparece, Panamá, que a pesar de ser del Istmo pertenecía más allá al sur, en fin. Este tema de Guatemala, Centroamérica en aquel entonces, descríbanoslo, porque si uno después se pone a revisar los hechos más recientes, incluso actuales, como que ahí hay algunas de las respuestas. Bueno, pues sí, gracias por los comentarios que me han hecho. Yo creo que tengo cierto poder de síntesis y generalmente me gusta evaluar lo que escribí, releerlo, volver a ver qué es lo que había detrás. Sí, Centroamérica es una especie de fantasía, por un lado, y una bonita fantasía, por así decir, y tiene raíces, pero lo que unió a Centroamérica durante prácticamente 300 años fue ser una división administrativa de ese gran imperio español. Y como tú dices, Panamá, que es parte del Istmo, que es Centroamérica en el sentido geográfico y político, Panamá quedó del lado del virreinato primero del Perú y luego de la Nueva Granada y luego de la Gran Colombia hasta que se independizó a principios del siglo XX. Porque no existía previamente algo así como el Imperio Azteca o el Imperio Inca. Acá había poblamiento de varios reinos, incluso étnicamente bastante diferenciados en una frontera que más o menos atraviesa entre Nicaragua, digamos. Había pobladores que tenían
parentesco étnico con los grupos chipchas del sur de Colombia y pobladores que venían descendiendo de los mayas o de otros pueblos de lo que hoy es México. Entonces no tenemos esa raíz anterior. Y en realidad en América Latina muy pocos países o muy pocos lugares tenían una raíz así muy clara. Y los españoles adoptaron la división política que a ellos les convenía. Por eso crearon esta Capitanía General. Por supuesto algo había que crear entre el Perú, porque era el Perú, o sea, Panamá, y la Nueva España. Era demasiado grande. Entonces crearon esta Capitanía General y Real Audiencia que adoptó, vamos a decir, un contenido común y que sí forjó un sentimiento, pero un sentimiento que lamentablemente fue impedido por la falta de comunicaciones, por esa política de separar y no de unir que tenían los ibéricos, y que entonces nunca se logró concretar en algo, podríamos llamar así como material. Andábamos por cada lado, había un puerto acá y otro allá, muy pocos. No teníamos comunicaciones por carretera, no teníamos una junta o algo que nos representara. Y ese es el segundo punto que yo no dije antes, pero que aparece con claridad en el libro y en otros escritos, que es que no hubo autogobierno, no hubo autonomía, no hubo ni siquiera una participación política de los criollos en esa Capitanía General, en ese reino de Guatemala. Solo intervenían en asuntos menores, locales, a través de los cabildos. Y eso creó un sector político, intelectual, una minoría ilustrada, que no sabía nada de política. No sabía, sí sabía en el sentido de que había leído y estaba completamente actualizada. Yo ahí describo las instrucciones que se dieron a los delegados que fueron a Cádiz y realmente se ve que era gente moderna, que estaba al día con las ideas del momento. Pero eso no es hacer política. Hacer política es estar ahí y decir, llevo un pacto con este o no lo llevo, creamos una cosa de esta manera, un organismo tal o cual, conseguimos los ingresos con tales o cuales impuestos, es decir, es algo práctico, es un arte, el arte de gobernar. Por lo tanto, en Centroamérica nos faltó eso. Y esa es la explicación en gran parte de la forma ruidosa, sangrienta y desagradable que estalló la Federación. Porque prácticamente la Federación que se creó en el año 24 vivió en guerra civil. De los 14, 15 años que vivió, diría, digamos que casi 10. Y el resto del tiempo separadas estas unidades, estas 5 grandes unidades. Ya habíamos perdido Chiapas, digamos, cada quien por su lado. Doctor, en la presentación del libro que usted hizo en la Feria del Libro, usted habla, y me gustó mucho porque dice, la independencia fue modular, moderada, valiosa, inteligente. Se respetó la autonomía, es pacífica, no hubo ideologías, y fue una maniobra política dejar a Gabino Gainza. ¿Nos explica, por favor? Me encantó esa parte. Bueno, mira, yo me trato de poner en los zapatos, o como decía, en los chapines que se usaban entonces, y me pongo a ver, bueno, eso que hablamos al principio, que con la agradable pregunta que hizo Mariano, cómo se vivía en esos momentos. Yo pienso que desde que Iturbide dice que ya hay un imperio y empieza la fragmentación, hay aquí conversaciones, me atrevo a pensar todas las noches, con un vinito dulce, que es lo que se acostumbraba probablemente en esa época. Y conservadores y liberales, que eran las dos maneras, digamos, de encarar el asunto, llegan, algunos de ellos, porque estos no son partidos al estilo moderno, algunos de ellos llegan a ese acuerdo de decir, bueno, mira, hay que hacer la independencia. ¿Quién va a mandar? No sé a quién, eso no se sabe, no está en la documentación. Alguien dice, dejémoslo a Gabino Gainza. Y eso es un acto inteligente. Gabino Gainza, en primer lugar, tiene un corazoncito liberal,
pero como buen militar español también tiene sus rasgos bastante conservadores. Está ya al mando, no está haciendo nada terrible, no está persiguiendo gente, en fin. Es una vez que lo podemos dejar, lo dejamos y con eso se serenan las aguas. Y entonces hay otros dos puntos que tener en cuenta. En eso José Cecilio del Valle, que no es admirado como debiera, pienso yo, José Cecilio del Valle tuvo un papel importante. Hay un imperio que se está creando en México, pero el gerundio, creando, es la parte importante. No es un imperio establecido. No sabemos qué va a pasar. Iturbide no es noble. No ha conseguido que ningún príncipe de la Casa de los Borbones o de alguna otra casa europea nos gobierne. O sea, gobierne ese imperio que se está creando. Por lo tanto, hay cierta turbulencia en el ambiente. Entonces, la idea es no hablemos del imperio, hablemos de nosotros. Y para decir un nosotros verdaderamente amplio, un nosotros que se corresponde con esa idea de reino de Guatemala, de Centroamérica, convoquemos un congreso. Creo que es el 1 de febrero, que estaba destinado a reunirse con delegados de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, por supuesto, para que la decisión no sea de la ciudad de Guatemala, para que la decisión sea centroamericana. Entonces, preservamos esta unidad, algo que siempre hemos deseado aquí y en otras partes. Preservamos esta unidad, por lo menos en el sentido de que vamos a crear un congreso que defina los términos exactos de la independencia. La independencia ya está hecha, ya cortamos. Pero ¿quién va a mandar? Bueno, una junta provisional mientras se llega a esta situación de representatividad, de delegados que representen algo más que este cabildo de esta ciudad. A mí me pareció ingenioso. Yo realmente, y te voy a decir, Carmina, esto es, créame, yo no lo pensaba así. Conocía todos los datos como lo conoce todo el mundo. Conocía eso de Gabina Gainza, he leído varias veces el Acta de Independencia, pero no capté hasta que me senté a analizarlo y a ponerme en el lugar de algún Barrundia o de algún Molina y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y por eso esos elogios. Y en eso tú lo mencionaste bien, el otro libro de los pocos que han salido para esta ocasión, el de Francisco Pérez de Antón, completa mis argumentos, o yo completo los argumentos de él, como lo quieran ver. Se complementan mutuamente, Carlos. Enriquecedor Sí, leer ambos, definitivamente. sí, sobre todo yo les recomiendo el capítulo 2, que es el capítulo que trata de este proceso, de este punto. Sí. Carlos, Pero sí. Ustedes publican en su libro, y perdón que interrumpa, pero ya el tiempo nuevamente corre demasiado rápido. Sí, Hay hay tanto todavía que preguntar. Pero en el anexo 1, ustedes publican el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 y en el anexo 2 el Acta de la Independencia Absoluta de 1823. No quiero regresar a ese tema que ya lo hemos abordado varias veces sobre las dos independencias, sino referirme específicamente al Acta del 15 de septiembre del antiguo reino de Guatemala, proclamada el 15 de septiembre, separándose el dominio de la España. No sé, se denominan 18 cláusulas, 18 párrafos, en fin, no, pero contar un poquito, porque muchas veces, digo, la mayor cantidad de veces, no terminamos de leer esos 18 numerales y perdemos que ahí hay un hilo conductor republicano liberal, que hay un proceso que no se concluye y que si uno regresara en el tiempo ya al siglo XXI, ahí muchos se identificarían con ese contenido y no con esa tendencia de desvalorizar nuestra acta de independencia. Correcto, Mariano, correcto, muy bien. El acta tiene elementos conservadores y liberales. Y si yo no lo he hecho, pero así de pasadita, si vemos otras actas de independencia en la América hispánica y si vemos la propuesta del Imperio de Iturbide, encontramos que sí, por ejemplo, en el tema de la religión católica hay
un claro contenido conservador. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que la Iglesia es el aliado imprescindible en ese momento. La Iglesia está reaccionando a Madrid, a esas cortes anticlericales. Y eso es lo que hace que Iturbide ponga entre las tres garantías la religión. No toquemos la Iglesia es sumamente poderosa. Y al menos por ahora la necesitamos. ¿Qué pasaría? Hay que ponerse en el lugar. ¿Qué pasaría, diría Barrundia, si estos curas ahora empiezan a ponerse en contra de nosotros y nos levantan al pueblo, por ejemplo? Es una fantasía. Pero sí, entonces, el acta tiene ese trasfondo, ese bajo continuo liberal republicano, que al final era hacia donde apuntó 2 años después, con la República Federal. Pero una república también equilibrada. Y esa República Federal fue bien orquestada, bien armada. Ahí reconozco a los lectores que yo no he estudiado esa Constitución. Pero era federal. No podía ser centralista. Jamás los nicaragüenses hubieran aceptado algo centralista, y menos, como tú lo mencionaste, los salvadoreños. De ese modo que había ideas liberales predominantes, se manifestaron después con Mariano Gálvez y con otras personas, incluso con el mismo Morazán, podemos decir. Pero, claro, ahí empezó toda esa división, ese choque de intereses, de gente, insisto yo, de gente no acostumbrada a negociar políticamente. Porque al final, en menos de 5 años ya había ejércitos, llamémosles así, porque eran pobladas, ejércitos de un lado y del otro, y bueno, el desenlace fue, yo diría que bastante trágico realmente. Pero quedamos estas 5 unidades nacionales ahora. Doctor, dentro de esta perspectiva, como usted lo pone precisamente en este capítulo 5 que citó Mariano, dice: no debemos juzgar desde la perspectiva del presente lo ocurrido ese 15 de septiembre. Imprescindible primer paso para la ruta hacia un futuro soberano. Equivocan los marxistas que, tratando de encajar toda la historia en el molde de la lucha de clases, ven en el proceso de la simple voluntad de una clase explotadora por mantener o aumentar sus privilegios, porque ni los criollos actuaron como una clase, pues había entre ellos todas las diferentes opiniones posibles, ni eran solo los criollos los que abogaban por un destino independiente, y yerran también los que, de un modo implícito, reclaman a quienes tomaron esta grave decisión que no emprendieran de una vez un cambio radical. No era posible, no era conveniente agregar este momento, un motivo más de discordia a los muchos que ya estaban presentes. Este párrafo es valiosísimo, doctor, y quisiera de verdad que elaborara un poco más, porque creo que responde mucho a estas personas que no quieren celebrar nuestro bicentenario. Sí, yo creo que realmente, mira, y he tenido ya varias entrevistas sobre el libro y he elaborado paralelismo para que comprendan lo que quiero decir. ¿Qué pasa con una persona que repudia la fecha de su propio cumpleaños? O que no se lo celebra a los hijos o a los familiares, que no celebra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no estamos conformes con lo que somos. Y yo creo que hay guatemaltecos que, por no estar conformes con lo que son, aceptan la tutela de organismos, países extranjeros. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución. En este mundo no se puede ser totalmente independiente, porque, como decíamos al comienzo, todo está interrelacionado. Pero realmente, si queremos mantener a Guatemala como nación, y yo creo que hay un bonito sentimiento de trasfondo en el guatemalteco corriente, en la mayoría de la gente, si queremos mantenerla, no podemos repudiar nuestro origen. Repudiar el origen en una persona, en un pueblo, en un grupo, es atentar contra sí mismo, destruir la autoestima. Y yo hago ese llamado, como extranjero lo hago. Hay muchas cosas para estimar en este país, más allá de la que se estima normalmente. Hay mucho de bonito y hay muchas cosas que hemos logrado, quizá eso sería para otro programa o otro momento, en estos 200 años. Ahora tenemos un sistema institucional que funciona. La última vez funcionó cuando el presidente mandó un decreto
estado de calamidad, el Parlamento, el Congreso dudó en hacer, la Corte Constitucional intervino, el Parlamento decidió. O sea, división de poderes. No estamos a nivel de los mejores países del mundo en ese sentido, pero sí estamos. Y eso hay que valorarlo. Es un país que lentamente, pero crece en lo económico, que tenemos estabilidad. Bueno, respetemos las instituciones, celebremos como debe ser, con alegría, porque si ustedes entrevistaron a Lorena, sabrán que en el centenario la situación era muchísimo peor que la que vivimos actualmente. Carlos, ya para concluir esta entrevista, esta muy agradable entrevista, la verdad siempre lo comentamos con Carmina, es un gusto poder conversar de historia y analizar muchos hechos contigo. A ver, 200 años, estamos en el siglo XXI, ustedes mismos lo dicen, tanto Lorena Castellanos como Carlos Sabino lo dicen, bueno, hay que ver, no hay que juzgar, la historia no es un tribunal para juzgar las cosas de allá, pero hay mucha gente que lo está haciendo, hay un indigenismo reivindicativo, radical, que está dando conferencias, que está declarándose que no hay nada que celebrar, pero me gustaría que se cerrara este análisis, Carlos, precisamente dándole respuestas a la gente que se siente orgullosa de ser guatemalteca, que está con el deseo de conmemorar, de celebrar, de reivindicar la identidad guatemalteca, porque al final eso es lo mejor que podemos dar. Y si no van a haber las celebraciones como las hubo durante el centenario, ustedes publican la cantidad de actividades que en aquel entonces se desarrollaron, bueno, ¿cuál será la mejor manera de conmemorar nuestro 15 de septiembre el próximo miércoles? Bueno, yo creo que, mira, hay que apelar a lo que nos une y no a lo que nos divide. Incluso eso de las organizaciones indígenas realmente son algunas organizaciones, no son los indígenas. Aquí uno cuando palpa el sentimiento, yo tengo muchos amigos indígenas y realmente en lugares donde hay mayoría indígena, y realmente hay un sentir guatemalteco de lo más sencillo, simple y agradable, diría yo, no ideológico. Un sentimiento nacional como tienen los finlandeses, los uruguayos y los taiwaneses. O sea, hay que apoyarse en eso y por lo menos que haya un momento de unión, un momento de alegría, un momento de decir, bueno, aquí estamos juntos, falta mucho para hacer, pero siempre falta mucho por hacer. Así que juntémonos, levantemos nuestra copa y digamos, bueno, viva Guatemala, otros 200 años más por lo menos. Esa es un poco la perspectiva, la posición que yo tengo. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado celebrando este 15 de septiembre. Recomendamos nuevamente la lectura del libro que pueden adquirir en las principales librerías del país. Se lo voy a mostrar para que tenga su imagen visual. Exactamente. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, a nuestros televidentes, que los hemos visto bastante activos en redes comentando este programa, están poniendo atención. Creo que es un despertar para muchos darnos cuenta que la independencia es más allá. Es celebrar esta independencia pacífica que tuvimos y les agradecemos a usted por su presencia, sobre todo, y a todos nuestros televidentes. Gracias Mariano. a ustedes. Gracias, Carlos. Tengan buenas noches. Muy amable, Carlos. Saludos a Lorena también. Gracias, gracias. Bueno, cerramos, Carmina. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, si no tenemos la oportunidad de estar con ustedes hasta el miércoles, inicien el día del 15 celebrando y celebren, por favor, todo el día y el resto de nuestras vidas. Viva Guatemala. Buenas noches.